Muy buenos días a todos y todas y bienvenidos a la clase de instalación de servicios básicos de telecomunicaciones en este 26 de octubre del 2020. Les recuerdo que desde ahora deben poner presente en la caja de chat para que quede el registro de su asistencia. Desde ahora debe poner presente en la caja de chat para dejar el registro de su asistencia. Bien, estamos esperando ahí que pongan presente. Perfecto, y les recuerdo como siempre que participen de la clase para validar la asistencia. Ya no basta solo con poner presente, tiene que participar de la clase para validar la asistencia. Ya chicos, vamos entonces a comenzar con la clase del día de hoy. Pero antes recordando un poco, ya que estuvimos 2 semanas seguidas sin clases, vamos a recordar un poco en qué nos quedamos, dónde estábamos. Como les decía, el ramo de instalación de servicios básicos, como siempre les he dicho, es uno de los ramos más prácticos que tiene tercero medio. Casi en su totalidad, digamos en un 70-80%, es solo práctica. Dado a las circunstancias en que nos encontramos, eso cambió un poquito. Hemos tenido que variarlo un poco más hacia lo teórico, ya que tampoco deja de ser. ¿Y qué es lo que hemos visto? Bueno, eso no ha dejado que la parte práctica también la hubiésemos podido ver. Ya no en su totalidad como hubiésemos querido, pero igualmente algo pudimos hacer. Bueno, recuerden que este ramo, instalación de servicios básicos de telecomunicaciones, abarca lo que es la capa física, ya todo lo que tiene que ver con la capa física de las telecomunicaciones, ¿ya? O del modelo OSI, ya que es este modelo de 7 capas. Recuerden que en la capa física encontramos todo lo tangible, todo lo que podemos tocar, ¿ya? Podemos encontrar también los conectores, los cables, los medios, ¿ya? Y dentro de eso nosotros habíamos dicho que la capa física, que es la primera capa del modelo OSI, abarca 3 grandes áreas. Ya, 3 grandes núcleos. ¿Alguien recuerda cuáles eran esas 3 grandes áreas que abarca la capa física? Que es la primera capa. Las 3 grandes áreas que abarca la capa física. Esa es pregunta de prueba, pero pegada siempre. ¿Cuáles serían esas 3 áreas que abarca la capa física? Ya, estos chiquillos, si no lo recuerdan, anótenlo. Ya, porque esto también es básico. Las 3 áreas que abarca la capa física. A ver, yo les ayudo con una. La primera es hardware, porque obviamente es todo lo tangible, la capa física. A ver si se acuerdan de alguna otra. Hola, profe. ¿Qué tal? Profe, llegué Eh, tarde. no es no es software Amaro. Recuerda, capa física tiene que ver con todo lo tangible, no puede ser software. Sería contraproducente. Lo mismo Nicolás, no puede ser software porque es la capa física. Entonces tiene que ver con el hardware, ya. La codificación es otro de los puntos que aborda la capa física, recuerden eso, ya. Podríamos definirlo en medios físicos, hardware, señalización. A ver si se van acordando. El hardware lo podríamos definir como los componentes físicos, ¿ya? Componente físico porque abarcaría todo, incluso conector y cable.
Les di una, la codificación y la señalización. Entonces esas tres, chiquillos, no se les tienen que olvidar. Componentes físicos, codificación, señalización. Son las tres grandes áreas que abarca la capa física. ¿Ya? La codificación, recuerden, el significado que tienen estos bits que son enviados a través de impulsos eléctricos, ya de señales radio electromagnéticas, perdón, o radiofrecuencias, o en luz, o en pulsos de luz, ya que eso va a depender del medio en lo cual yo los señalice. Y ahí la señalización es como yo envío esa señal, lo que les acabo de decir, a través de luz, pulsos de luz, a través de pulsos eléctricos o a través de ondas electromagnéticas. ¿Ya? Que eso va a depender del medio, si es fibra, luz, cobre, electricidad, eh, electromagnético si es inalámbrico, ¿ya? O de radiofrecuencia también. Entonces esos son los tres componentes que forman la capa física o que abarcan la capa física. Componentes físicos, codificación, señalización. De esas tres áreas está encargada, ¿ya? Y habíamos dicho entonces que este ramo está encargado de trabajar en esa capa física. Ya, o sea, nosotros estamos directamente relacionados a la capa física en este ramo de instalación de servicios básicos, porque es donde nosotros utilizamos la herramienta, hacemos los tests y sacamos esa habilidad práctica que es necesaria para la instalación de cableado, por ejemplo. Y como yo les decía más precisamente, nos estábamos abocando a la instalación de cableado estructurado, ¿cierto? Con el cable par trenzado. ¿Alguien recuerda por qué estábamos trabajando con este cable en específico y no con fibra, por ejemplo? ¿O no con cable coaxial? ¿Por qué elegimos precisamente el cable par trenzado de 8 pines? UTP. Ya, bien Amaro dice, ¿por qué es el más barato y el más usado? Pero la pregunta es, ¿por qué es el más usado? Ya ahí me diste un punto que era porque es en costos, dentro de los medios que existen, es uno de los más baratos, ¿ya? Ahí Nicolás reafirma el costo y su uso, pero lo pone ahí con signo de pregunta, no está seguro. Benjamín ahí da otro punto bueno, que es porque es fácil de manipular, ¿ya? Y eso podríamos definirlo mejor como su fácil instalación, ¿ya? Entonces ahí tenemos dos grandes puntos de por qué estamos trabajando aún con el cable par trenzado, y ustedes nos dirán por qué no hacemos la instalación del cable estructurado con fibra. Como bien dicen, lo primero es el costo, ¿ya? O sea, mucho más barato trabajar con el cable par trenzado, por ejemplo, que con cables de fibra, ¿ya? También la manipulación es mucho más fácil, o sea, se necesitan más horas de entrenamiento para trabajar con fibra óptica que con el cable par trenzado. Por eso hasta el día de hoy el cable par trenzado es muy popular en las empresas, o sea, las empresas siguen utilizando el cable par trenzado para sus instalaciones edilicias o de edificios, ¿ya? Profe, Ese es el porqué, ¿sí? que a la paz se le bugueó y que al tiro entra. Ok, entonces ese es el porqué, ¿ya? Bien. Bueno, y vimos que dentro de eso empezamos a obtener esa habilidad de generar estos conectores, ya, o estas conexiones a través del cable UTP, que vimos que trabaja con dos normas que son la T568A y T568B, que es más que nada un ordenamiento de los colores que traen estos 8 pines, ¿ya? La pregunta también es, ¿por qué nosotros trabajamos con normas? ¿Por qué nosotros nos basamos en la norma T568A o T568B? ¿O por qué existen estas normas? Y Alejandro dice el funcionamiento. Sí, Alejandro, pero hay que ser un poquito más, hay que desarrollar un poquito más la idea. Amaro dice para tener un orden entre los técnicos. Ya, por ahí va mejor la cosa.
Benja dice para facilitar el trabajo a futuros técnicos. ¿Ya? ¿Y en qué me facilitaría el trabajo? Por eso le digo que hay que ser en el argumento un poquito más claro. No tirar tanto concepto, sino desarrollar lo que quiero decir. Nicolás dice para tener una guía. Insisto, más que tirarme conceptos, traten de desarrollar lo que quieren decir, la idea de lo que quieren expresar. Alejandro dice, facilitaría porque ya hay un orden estructurado. Ya, ya, por ahí está bien Alejandro, que todos pueden seguirlo. Ya, perfecto. O sea, podemos decir en primera instancia que la idea de tener estándares o normas o políticas, como usted quiera llamarlo, va a facilitar el trabajo porque debo considerar que mi red a lo mejor en el futuro la va a ver otro técnico, ¿ya? Y eso va a hacer que el técnico que venga a futuro pueda entender en el idioma que están los cables, ¿cierto? Y el idioma que sabemos es ese orden de colores, ¿ya? Es casi como un idioma. El cual nosotros podemos aplicar en cualquier parte del mundo. Yo les decía, usted puede hacer instalaciones en China, en Australia, en la India, en México, y el orden va a ser el mismo. T568A o T568B. Gabriela dice, para que a la hora de arreglar una red, ya saber cómo debería ir ordenado y evitar errores. Claro, también otra de las cosas es disminuir al mínimo la tendencia al error. Ya, para eso también son las normas. Ya, para mantener una estructura, como decía Alejandro, un orden. Y eso, por eso es tan importante las normas, los estándares en telecomunicaciones, porque eso nos permite, por ejemplo, utilizar la tecnología que tenemos en Chile en cualquier parte del mundo. O sea, yo podría ir con mi celular a cualquier parte del mundo y el celular va a funcionar de manera correcta sin ningún problema, dado a que trabaja con estándares internacionales. ¿Ya? Esa es la importancia y por eso es que nosotros también en este ramo hablamos sobre los distintos organizaciones que crean estos estándares, como lo son la IEEE, la I2T, ¿cierto? La ANSI, la ISO, entre otras que vimos por ahí. ¿Ya? Esa es la importancia de que existan políticas, de que existan normas, reglas, como usted quiera llamarle dentro de los sinónimos, ¿ya? Para que la tecnología pueda funcionar de una manera correcta a nivel mundial, ¿cierto? Y nosotros podamos hacer un trabajo óptimo y ordenado. Recuerden que la clave acá está en telecomunicaciones, la clave es ser ordenado. Ya, si usted es disperso, le va a costar mucho trabajar en telecomunicaciones, porque acá todo es ordenado, todo es cuadrado, todo es verdad o mentira, es verdadero o falso, es encendido o apagado. No existen términos medios en las redes o en informática. Por eso, el orden es la clave acá. Si usted no es ordenado, va a ser una habilidad que va a tener que adquirir, volverse ordenado. ¿Ya? Bueno, y dentro de eso, chiquillos, entonces fuimos avanzando, trabajamos creando cables de conexión tipo derecha y cruzada. Entendimos que un cable derecho es cuando tenemos las mismas normas en cada extremo, norma B o norma A y norma A en cada extremo del cable, ya sea hembra o macho y macho, o hembra y hembra, esa conexión da lo mismo. Entendimos también que un cable cruzado es para conexión, es cuando tengo una norma A en un lado y la norma B en otro extremo, eso es un cable cruzado, y que cada uno de estos cables cumple una función específica. Por ejemplo, el cable cruzado, ¿para qué me servía? ¿Qué puedo conectar con los cables cruzados? Cables con distinto orden, o sea, distintas reglas. No, sí, eso estamos claros porque tiene norma A y norma B, pero ¿qué dispositivos puedo conectar con un cable cruzado? ¿Para qué yo hago un cable cruzado? ¿Para qué me va a servir? Routers, Insisto, Alejandro, no me tiren una respuesta conceptual como routers, casa, auto, sino que desarrolla la idea. ¿Qué puedo conectar con un cable de tipo cruzado? un router hacia un PC Ya, para que la eso. internet sea más directa. Ya, pero ahí hablaste de más. No tenías para qué haber dicho para que el internet sea directo. Fachado. Ya. A veces no hay que hablar de más, hay que hablar lo justo y necesario. Bien, sí. El cable cruzado
me sirve para conexiones de dispositivos que trabajan en las mismas capas. Te faltó agregar eso. La excepción a la regla es cuando yo conecto mi equipo, un PC, un laptop o un servidor directamente a un router, pero a un router, no lo confundan con un ISR, que es el dispositivo que ustedes tienen en la casa, que es un router integrado, de servicios integrados, sino que hablo de los routers, digamos, profesionales, para que se entienda, o los routers de producción. En esa excepción se utiliza el cable cruzado también, por el tema de la subida y bajada de datos, ¿cierto? Porque la red o el internet trabaja con asimetría de datos, que tengo que subir y bajar datos para que haya comunicación. En esa excepción se utiliza el cable cruzado de un PC o de un host, entendamos un host como cualquier elemento que podría ser un PC, una laptop, una consola de videojuegos, un servidor, ¿ya? A un router. Ahí es cruzado, como usted muy bien dijo. ¿Dónde más utilizo el cable cruzado? Cuando conecto dispositivos, insisto, que trabajan en las mismas capas, o entiéndalo en primera instancia, dispositivos iguales. Por ejemplo, cuando quiero conectar dos routers entre sí, siempre ese cable va a ser cruzado. Cuando quiero conectar dos switches entre sí, cable cruzado. Cuando quiero conectar dos PCs entre sí, cable cruzado. ¿Y qué es un cable cruzado? Norma A en un extremo, norma B en el otro. Esto pasa porque como los dos dispositivos reconocen información hasta la misma capa, al ser cruzados, esto me va a permitir que no haya choque de datos, ¿ya? Los datos van a poder viajar cruzadamente, trabajar en el formato full duplex sin ningún problema, ¿ya? Eso son otras cosas que vamos a ir aprendiendo también, que es full duplex y half duplex, que creo que lo hablamos pero no interiorizamos mucho, ¿ya? Y el cable derecho, entonces, ¿para qué me serviría? ¿Las funciones no son similares? O sea, conectar un PC también a un router. Mm, no, no puede ser similar. O sea, son similares en que conectan equipos, pero en funcionamiento no son similares. Piénsalo así, Alejandro. Ya me dijiste, ya definimos para qué era el cable derecho, perdón, cruzado. Entonces el derecho hace todo lo contrario. Extrapólalo al lado contrario. Si el cruzado conecta equipos iguales, ¿qué hará el derecho? Profesor, conecta dispositivos diferentes entre sí. Perfecto, eso es, hace lo contrario. El cable derecho conecta dispositivos que trabajan en distintas capas del modelo OSI o de equipos que son distintos. Ejemplo, de un PC a un switch, cable derecho. De un PC, digamos, a un firewall, cable derecho. De un switch a un router, cable derecho. ¿Ya? Recuerden que la única excepción a la regla es de un PC, un host, a un router que es cruzado. ¿Ya? Nicolás dice, conexión directa supone, si el cruzado hace sin interrumpir los datos, supongo que el derecho alimenta por un lado. No es tan así, don Nicolás. Dado a que los dispositivos trabajan en distintas capas, son distintos, ¿ya? No van a tener ese cruce de datos que podría darse, por ejemplo, en dispositivos que trabajan en las mismas capas, ya que podrían tener choque de datos, ¿ya? Por ahí va la cosa. Ya, chicos, entonces, con esa activación de conocimientos vamos ya a ir dando inicio a la segunda etapa de nuestro curso, que la teníamos un poco botada por el tema de, bueno, que no hemos tenido clase estas dos últimas semanas, los dos días lunes. Y vamos a dar inicio a que precisamente, se los voy a estar mostrando por acá, y es que vamos a hablar sobre la fibra óptica. Bueno, yo en primera instancia les había dicho que íbamos a hablar sobre cómo generar proyectos de redes.
¿cierto? Íbamos a hablar sobre proyectos, el tema del papeleo, pero dado el tiempo y los conceptos que tenemos que analizar, es que digamos que es un enroque de temas. Vamos a dejar ese tema de lo que tiene que ver con la parte de gestión o la parte del papeleo, ya cuando termino de armar mi red y tengo que entregar los informes de lo que hice. Lo vamos a dejar al final y vamos a seguir, digamos, con conceptos técnicos que están relacionados con la fibra óptica y los medios inalámbricos. Y nos vamos a apoyar, aprovechando que tenemos esta información, del capítulo 4 de CCNA, ¿ya? En la tercera parte, que es una presentación que se supone que también la vamos a revisar en CCNA, es parte del currículum, pero como les dije, CCNA 1 o instalación y configuración de redes es la columna vertebral de la carrera. O sea, todo se desprende de ahí. ¿Ya? Por eso es que siempre vamos a ir viendo cosas que están relacionadas, se van a ir cruzando. ¿Ya? Ese es el porqué. Ya chicos, y bueno, esta clase siempre empezaba con un video que no lo voy a poner ahora por obviamente razones técnicas, no se va a ver muy bien el compartírselos, pero se los voy a dejar en el chat para que lo vean, que es cómo se instala la fibra submarina. ¿Ya? Em, ¿Y por qué es importante que vean esto? Porque como vamos a hablar de la... Aquí está el objetivo, se los voy a decir para que se entienda, que es conocer las propiedades del cableado de fibra óptica y medios inalámbricos. Es importante que conozcan cómo se instala la fibra óptica. En ese video ustedes los pueden ver después si quieren terminando la clase lo ven. Es cortito, es súper cortito y explican cómo se va instalando esta fibra óptica a nivel mundial. Gracias a esta fibra óptica es que nosotros podemos tener conexión con, por ejemplo, servidores en Europa, en África, en Oceanía, en Asia, en Norteamérica, en cualquier país del mundo. Es gracias a la fibra óptica que está conectada a nivel mundial por conexión marina. ¿Ya? Y ese video que les compartí, el que está ahí, muestra cómo se instala esta fibra óptica, ¿ya? Cómo va por debajo del mar, digamos, ¿ya? Nicolás dice, por esto uno tiene conexión mundial. Exactamente, Nicolás, casi yo te diría un 90% de la conexión, si no más, si es que me quedo corto, em, es la que logra que nosotros tengamos la conexión mundial, ¿ya? De hecho, hay una página que también les voy a compartir que es para que vean el mapeado de toda la red mundial de fibra óptica. Se las voy a compartir inmediatamente. Que es súper interesante para que vean todas las líneas de fibra óptica. Estoy buscando la página para compartirse. Aquí está. Bueno, les voy a compartir la página para que después ustedes la vean en cualquier minuto. Y se las voy a mostrar acá en clase. Ahí está la página, pueden hacerle clic. Les voy a mostrar la página para que la vean. Aquí la vemos entre todos. Esta es la página, chiquillos, se llama, ahí la podemos ver, Submarine Cable Map, ¿ya? Cada trazo que se ve, que ustedes están viendo acá, es un trazo de fibra óptica. Obviamente ese trazo de fibra óptica tiene muchos hilos dentro de fibra óptica. Ya no es que vaya solamente un pelo de fibra óptica. Por eso es importante que vean el primer video que les envié. Ahí ustedes pueden ver cómo se instala esta fibra óptica para que vean que es un, digamos, un tubo más o menos grueso que viene reforzado de un metal súper fuerte, digamos. Y aquí, por ejemplo, hay una conexión que es súper importante, que es esta de acá,
que es la conexión que tiene directa Google desde sus centros de California, si es que mal no recuerdo. Bueno, esta línea que ustedes ven acá es una línea directa de fibra óptica que hizo Google desde Estados Unidos hasta la costa de Valparaíso, ¿ya? Esta naranja que ustedes ven acá. Esto empalme creo que se hizo hace un par de años atrás, ¿ya? Y esta llega directamente a la costa de Valparaíso. Y de hecho un alumno de acá de la escuela, don Marcelo, trabajó en este proyecto que era el empalme que venía desde Valparaíso, de esta fibra óptica que venía desde Estados Unidos directa de Google. Se hicieron los empalmes a la granja de servidores que estaba montando Google en Quilicura, si mal no recuerdo si es Quilicura. Y este alumno estuvo trabajando en ese proyecto que lamentablemente fue suspendido por Google por todo el tema del estallido social, ¿ya? Digamos quedó el proyecto stand-by por la poca seguridad o la inestabilidad que daba el país, quedó el proyecto a la espera de ver qué pasa con la estabilidad del país. Ahora no sé si se habrá retomado este proyecto del empalme de esta fibra óptica, pero es interesante ver cómo tenemos una conexión directa de fibra óptica con Estados Unidos. También aquí podemos ver las distintas conexiones que existen entre regiones por fibra óptica en Chile, ¿ya? Podemos ver cómo se conecta una fibra óptica y un empalme en Puerto Montt y cómo esta conecta toda la zona, digamos, más alejada de Chile. Gracias a esta fibra óptica es que existe conexión a nivel nacional, desde Arica hasta Tierra del Fuego. Así que es bastante impresionante ponerse a revisar todo este mapa de la fibra óptica a nivel mundial. Entonces ustedes se preguntarán que si con esto tenemos conexión con todo el mundo, así es. Yo diría en un 90-95%, ustedes pueden buscar, ir más allá, es la conexión gracias a esta fibra óptica. Por allá se complementa el otro porcentaje con conexiones satelitales también, ya que hacen estas conexiones transatlánticas, ¿ya? Transatlánticas o por el Pacífico o conexiones entre los distintos continentes, ¿ya? Pero en su mayoría, chicos, es por la fibra óptica y esa es la importancia que tiene la fibra óptica hoy en día, ¿ya? Por eso si es que hubiese una guerra y quisieran atacar algo, ¿a qué atacarían? La fibra óptica. Recuerden que las guerras siempre lo que buscan primero es destruir las comunicaciones. Es como la clave de las guerras, las comunicaciones. Entonces, es un gran punto para analizar y aquí ustedes pueden echar un ojo. Benjamín dice, profe, ¿y eso contamina? No, no sabría decirte si el cable que ponen propiamente tal contamina, ¿ya? No podrían asegurártelo ni descartártelo. No sé si botará algún residuo o algo que afecte, digamos, directamente a la fauna marina. No lo sé. Marcelo dice, profe, eso solo con la fibra óptica. Así es, todo este mapeado que le estoy mostrando es la fibra óptica internacional, la que conecta, digamos, los distintos países y continentes. Este es el mapeado que existe. ¿Ya? Así que eso, chiquillos, bastante interesante y les dejé los links para que echen un vistazo, vean qué conexiones existen, cómo está distribuidas las conexiones entre países, ¿ya? Y obviamente aquí esto no considera el cableado, digamos, por tierra, ojo, todo esto es el cableado submarino, ¿ya? Por eso es que, por ejemplo, vemos que Argentina o Paraguay o Bolivia no tienen trazos, es porque no, obviamente no necesitan en este espacio de tierra, digamos, conexiones submarinas, es como obvio, ¿ya? Es por eso que no van a ver acá cables tendidos, ¿ya? Porque acá hay conexión ya por tierra. ¿Ya? Esto solamente abarca donde hay conexión marina, ¿ya? Así que eso, chicos.
Vamos entonces ahora a seguir con la presentación que tenemos preparada. Y entonces, chiquillos, acá está, chicos y chicas, el objetivo, que es conocer las propiedades del cableado de fibra óptica y medios inalámbricos. Ya vamos a seguir un poquito con la teoría. Ahí está. Conocer las propiedades del cableado de fibra óptica y medios inalámbricos. Nicolás dice, o sea, solamente a los países que están por el borde en la orilla. Claro, por eso siga la lógica de Nicolás. Cableado submarino, obviamente, tiene que ser país con acceso al mar. Es como un poquito obvio, por eso vamos a ver que Bolivia, Paraguay y la zona interior de Brasil o las zonas interiores de los países no va a haber usted conexión de fibra, porque ese mapa te muestra solamente el cableado submarino. ¿Ya? Eso, chiquillos. Vamos entonces a hablar sobre la fibra óptica, este tema que ya es importante conocer porque toda la tendencia va a que el cableado se haga por fibra óptica. ¿Ya? ¿Y esto por qué? Porque la fibra óptica tiene, digamos, más ventajas que desventajas, pero las desventajas que tiene hasta el día de hoy son bastante difíciles de sortear, ¿ya? Y vamos a analizar por qué. ¿Por qué digo que naturalmente la tendencia va a ser a que nuestro medio, en algún punto en el futuro, si es que no se descubre otro mejor, va a ser la fibra óptica? Es porque se dice, siempre lo he escuchado, lo pueden escuchar por ahí, que la fibra óptica es casi como un regalo de la naturaleza. Y ustedes dirán, ¿por qué? La fibra óptica tiene una particularidad muy grande, que es que no tiene un ancho de banda definido todavía. ¿Ya? ¿Qué significará que no tiene un ancho de banda definido aún? Que todavía no se puede determinar cuánta es la cantidad de datos máxima que puede pasar la fibra óptica por segundo. ¿Ya? O sea, todavía no se ha podido lograr identificar o hallar el máximo potencial de la fibra óptica. ¿Ya? Por eso se dice que la fibra óptica es casi un regalo de la naturaleza, porque hasta el minuto es indeterminado cuánto es el ancho de banda que puede darte un enlace de fibra óptica. Pero ustedes dirán, ¿y si es así? ¿Por qué yo no tengo una conexión de ancho de banda infinito? Es porque lo que limita aún el ancho de banda son los dispositivos intermediarios y los dispositivos finales. Los dispositivos intermediarios, entiéndase router, switch, firewall, y los dispositivos finales, entiéndanse laptops, servidores, PC, todavía no dan el ancho, ¿ya? Para sacar este máximo provecho. ¿Ya? O sea, todavía no existe un dispositivo, digamos, creado por el hombre que pueda obtener el máximo ancho de banda que podría entregar un enlace de fibra óptica. Por eso hasta el día de hoy es indeterminado cuánto es el ancho de banda máximo que te entrega la fibra óptica. ¿Ya? ¿Qué va a determinar el ancho de banda que tú puedas obtener? Lo va a determinar los dispositivos intermediarios o finales, que son los que, con los cuales tú trabajes. Porque en sí, en el enlace de fibra óptica, su ancho de banda es indeterminado aún. Ya yo no te puedo decir si este enlace de fibra alcanza un ancho de banda de 45 terabytes. No se sabe porque todavía no... Ves que se crea un dispositivo intermediario o final que pueda, con su máxima capacidad, la fibra óptica alcanza esa máxima capacidad sin ningún problema. Digamos, no se queda corto. Por eso te insisto que la fibra óptica, su ancho de banda es indefinido aún. Todavía no se sabe cuánto es el máximo potencial que te puede entregar eh, el medio o el enlace de ancho de banda. ¿Qué limita entonces el ancho de banda? Anótenlo por ahí. En la fibra óptica lo limitan los dispositivos finales e intermediarios. Esos son los dispositivos o los elementos que limitan la capacidad máxima que podríamos obtener de una fibra óptica.
¿ya? Así que es indeterminado aún. Em, Nicolás dice, o sea, profe, con la mayoría de los dispositivos que se han hecho no se ha descubierto el límite. Así es, don Nicolás. Hasta el día de hoy, el límite del ancho de banda de la fibra óptica es indeterminado. ¿Qué limita el ancho de banda? Insisto, los dispositivos intermediarios y finales. O sea, siempre llena el límite de ancho de banda de los dispositivos modernos. No es que siempre llene, sino es que siempre va a la par. Por ejemplo, no sé, en la NASA o en el observatorio ALMA trabajan con terabits por segundo. Ya, imagínate, terabits por segundo en sus instalaciones y la fibra funciona sin ningún problema. ¿Ya? Sin ningún problema. No colapsa, digamos, el enlace de fibra. Lo que colapsan son los dispositivos intermediarios. Es por ello, además, que la fibra no se puede certificar. ¿Ya? Ojo por ahí, si ustedes chiquillos leen por ahí técnico calificado certifica fibra óptica, la fibra óptica, chicos, no se puede certificar. Y ustedes dirán, ¿pero por qué no se puede certificar? Por lo mismo que les acabo de explicar. Porque al no tener un ancho de banda definido, que es indefinido, yo no puedo saber cuánto es el máximo potencial de un cable de fibra óptica. Todavía es indeterminado, por ende, no puedo certificar cuál es su ancho de banda. Cosa que es distinta, por ejemplo, con el cable UTP. Que el cable UTP sabemos que existen categorías y que cada categoría tiene un máximo potencial de ancho de banda. ¿Cierto? El categoría 5, categoría 5E o 6, que tiene hasta 1 GB de velocidad. ¿Ya? En la fibra óptica yo no la puedo certificar. ¿Qué puedo hacer? Puedo hacer una cualificación, que se llama. La cualificación es simplemente una máquina que toma una medida y te indica más o menos a cuánto está transmitiendo. Pero eso no es una certificación. Ya no te certifica que el cable, yo no puedo certificar en estricto rigor la fibra óptica porque no tiene un ancho de banda definido. Ojo con eso. Entonces, si leen por ahí, se certifica fibra óptica, usted ya sabe que la certificación para fibra óptica no existe. Ya, ojo con eso. Así que, así como dice que siempre los dispositivos, don Nicolás, intermediarios y finales son los que limitan el ancho de banda de la fibra. Así que, gracias a don Benjamín por avisar. Entonces a las 12 tienen clase. Perfecto. Muchas gracias, para no pasar. Nicolás dice, profe, pero no hay una forma de encontrar sin la necesidad de un dispositivo con algún tipo de... A ver, no entendí. Profe, ¿no hay una forma de encontrarlo sin la necesidad de un dispositivo con algún tipo de cálculo, algo así? No, Nicolás, no. Porque, insisto, no existe, digamos, ¿cómo te lo explico? Em, ¿Con qué podrías medir algo de lo cual no sabes su medida? No sé cómo explicártelo. Es que el elemento que tú pongas, em, claro, ya sé a lo que vas, como saberlo teóricamente a través de cálculo, a lo mejor, de la luz, no lo han podido determinar porque recuerda cómo trabajamos, digo, la fibra óptica trabaja con luz, ya, recuerda que la luz o los pulsos de luz, bueno, trabajan a la velocidad de la luz, 300.000 kilómetros por segundo. Yo no he leído, a lo mejor alguna hipótesis, la pueden buscar ustedes y la comparten el próximo lunes. Tampoco me ha entrado como la curiosidad de si alguien se ha aventurado a decir cuánto es el ancho de banda máximo de la fibra óptica a través de algún cálculo, de alguna hipótesis. No lo sé, ahí me pillaste Nicolás, no lo sé, pero sería bueno si alguien lo puede encontrar y lo compartiera la próxima semana y lo hablamos, sería bastante interesante. Ver si a lo mejor alguien se aventura a decir cuánto sería el ancho de banda real de la fibra óptica.
Yo por lo menos no he leído ningún dato curioso por ahí, solamente he encontrado que los dispositivos intermediarios están limitando lo que es el ancho de banda de la fibra óptica, del enlace de fibra óptica. Pero que hay como tarea para ustedes, si quieren descubrirlo y compartirlo, sería interesante para una clase, saberlo. Así que, bien ahí. Ya chicos, entonces entendiendo eso, entendiendo que la fibra óptica, como les decía, es casi como un milagro de la naturaleza, porque imagínate un tipo de medio que todavía te podría entregar un ancho de banda, imagina que fuera infinito. Eso todavía no lo sabemos, una especulación, pero imagina que fuera infinito, o sea, las posibilidades eh, que nos podría entregar eso son eh, inexplicables, ¿ya? Ahora, si creo que es infinito, no lo sé, siempre debe haber algún límite, ¿ya? Pero todo eso no nos lo va a decir el futuro solamente como avance la tecnología. A lo mejor alguien encuentra algún dispositivo o encuentra el límite de la fibra óptica en algún punto, ¿ya? Entonces, ¿qué debemos tener claro de las propiedades de la fibra óptica? ¿Qué propiedades tiene la fibra óptica? ¿Qué debemos saber de la fibra óptica? Vamos analizando estos puntos que nos entregan acá. Dice, transmite datos a través de distancias más extensas y a anchos de banda mayores que cualquier otro medio de red. Entonces, chiquillos, aquí ya la fibra óptica empieza a tomar ventaja sobre los demás medios, ya sea coaxial, ya sea par trenzado o inalámbrico incluso, que puede transmitir datos a través de distancias más extensas y por eso es que la fibra óptica, como vimos anteriormente, se utiliza para la conexión intercontinental, ¿ya? A través de la conexión submarina, porque me permite transmitir datos a distancias kilométricas, ¿ya? A mucho más distancias, más que cualquier otro medio. Entonces esa ya es una gran ventaja que toma la fibra óptica. Ojo con eso. El segundo punto dice, el cable de fibra óptica puede transmitir señales con menos atenuación y es totalmente inmune a las EMI y las RFI. Entonces, chiquillo, otro gran punto. El primero era la atenuación. ¿A qué se refería con atenuación? ¿Alguien lo recuerda? ¿Qué era la atenuación de señal? Es como la frecuencia. Mm, no, no es como la frecuencia. ¿Qué es atenuar? No es ni interferencia y no es ni interrupción. Atenuar. Por ahí va don Benjamín. Por ahí va don Benjamín, que dice que baja la calidad de la señal. Pero más que bajar, ¿qué es atenuar? Cuando quiero atenuar la luz de la pieza. Ya, pero atenuar, más que apagarse, don Benjamín, es la acción de apagar. Antes de que se apague hay una acción que va desde lo máximo a lo mínimo. Ya por ahí Amaro la tiene, bajar la fuerza o el poder, exacto. Baja el rendimiento por ahí. La atenuación la atenuación es de una disminución, ¿cierto? De una disminución que disminuye la señal. Ya sabemos, por ejemplo, en fase Ethernet, ¿a cuántos metros la señal empieza a sufrir atenuación? Antes de poner un repetidor en las 90 conexiones. metros. ¿Perdón? Creo que eran 90 metros, no me acuerdo bien. 90 metros se recomienda, ¿cierto? Sabemos que teóricamente a los 100 metros, pero las buenas prácticas nos dicen que a los 90 metros debemos poner ya un repetidor o algún dispositivo que actúe como repetidor. Puede ser un switch, otro PC, un router o un repetidor en sí. Recuerden que un repetidor es un elemento que inyecta fuerza a la señal para que pueda seguir viajando, ¿ya? Como dice acá, el cable de fibra óptica puede transmitir señales con menos atenuación. O sea, la fibra óptica
y respondo la pregunta de don Nicolás, que se la voy a dar acá, que dice si no le han encontrado el límite de banda ancha, le han encontrado el límite de distancia que cubre. Exacto, don Benjamín. Y vamos a hablar sobre los límites de distancia que cubre. Pero esa distancia que cubre es mucho mayor porque su atenuación, en comparación a los demás medios, ¿ya? Es menor. O sea, el cable de fibra óptica, la señal de la fibra óptica, antes de perder fuerza, eso ocurre en mucho más metros, que los vamos a ver más adelante las características de en cuántos metros pierde fuerza la señal, ¿ya? Entonces, otro punto a favor de la fibra óptica es que transmite señales con menos atenuación, ¿ya? Súper importante ese dato. Y acá otro dato que también es súper relevante, que es totalmente inmune a las EMI y las RFI. ¿Qué eran las EMI y las RFI? ¿Qué eran la EMI y la RFI? Conceptos ya básicos para ustedes. EMI y la RFI. ¿Qué era eso? ¿Qué significará que se inmune a la EMI y la RFI? Ya, y Amaro nos dice que es la radiofrecuencia. ¿Ya? ¿Solo la radiofrecuencia? Dice que es totalmente inmune a las EMI y la RFI. ¿Qué significará que sea inmune a esto? Inmune a la interferencia. Electromagnetismo. Perfecto, muy bien. Radiofrecuencia y electromagnetismo. ¿Ya? Recuerden que electromagnetismo viene de elementos mecánicos que producen campos eléctricos, ¿cierto? Y la RFID viene de elementos de transmisión que producen campos electromagnéticos, ¿ya? Entonces, como muy bien dicen ustedes, otro punto a favor a la fibra óptica. Entonces, si se fijan, la fibra óptica es casi el Superman de los medios. O sea, casi imposible derrotarlo, porque ya vimos que ancho de banda indefinido. El cable puede transmitir señales con menor atenuación, o sea, kilométricamente puede transmitir señales sin ningún problema. Es totalmente inmune al electromagnetismo y a las radiofrecuencias, o sea que yo podría instalar fibra óptica por arriba de un microondas y la señal va a pasar sin ningún problema, sin ningún eh, digamos, sin ninguna interferencia, ¿ya? O sin ningún ruido. O sea, la fibra óptica, chicos, es inmune al ruido. Ruido, entiendas, al ruido es la interferencia electromagnética o de radiofrecuencia, ¿ya? Como dice Benjamín, agradecido con el de arriba por la fibra óptica, porque digamos que se las mandó con la fibra óptica. O sea, solamente trae beneficios, ya, solamente beneficios. O sea, por eso les digo que muchos dicen es un regalo casi de la naturaleza el poder utilizar la fibra óptica. Nicolás dice es mayor en el sentido que pierde menos rendimiento por la distancia o que cubre simplemente más distancia antes de que se reduzca por completo el rendimiento. Eh, claro, lo que pasa, Nicolás, es que si tú sumas todo esto, que la fibra óptica tiene menos atenuación, que es inmune, por ejemplo, al ruido, todo eso suma en que su transmisión o su atenuación sea menor y pueda abarcar mayores distancias. Es por la suma de todos estos datos que te he dado, hacen que la fibra óptica pueda tener un mejor rendimiento, ¿ya? A mayores distancias. Es por eso que siempre la opción que se utiliza para comunicación intercontinental es la fibra óptica a través de la instalación de estos cables em, por el lecho submarino, ¿ya? Por ahí va la cosa. Vamos con el tercer punto, a ver si alcanzamos a ver los dos que nos quedan, porque son las 11:56. Dice, la fibra óptica es un hilo flexible, pero extremadamente delgado, ¿ya? Y transparente, de vidrio muy puro. Vamos a ver que es de vidrio y existe también de un tipo de plástico. Ya son los dos materiales con los cuales se hace la fibra óptica.
Dice, de transparente de vidrio muy puro. No mucho más grueso que un cabello humano. Y ahí tenemos otro punto, que la fibra óptica es extremadamente delgada. Casi más delgada que un cabello humano. Entonces imagínate, ¿ya? Ya tenemos ahí que el espacio que abarca para la instalación es mínimo. Es mínimo, es un pelito la fibra óptica, y ese pelito tiene la capacidad de transmitir una cantidad de datos que aún es indeterminada. Entonces anda imaginando ya el poder de la fibra óptica, con todo lo que hemos hablado acá solamente. Bueno, ya sabemos que la fibra óptica trabaja con pulsos de luz. A eso va el siguiente punto, que dice los bits se codifican en la fibra como pulsos de luz. ¿Ya? Eso lo tenemos claro. Es luz. Y dice, el cable de fibra óptica actúa como una guía de ondas o una tubería de luz. Eso es en estricto rigor la fibra óptica, es como una tubería de luz. Ya como las tuberías llevan agua, esta tubería lleva luz o transmite la luz, permite que la luz viaje. Para transmitir luz entre los dos extremos con una pérdida mínima de señal. Y esa es otra de las grandes ventajas cuando, bueno, se hace una conexión correcta de fibra óptica o una fusión bien hecha de fibra óptica, es que la pérdida de datos es mínima. Entonces, chicos, hemos leído puros beneficios sobre la fibra óptica, solo beneficios, ¿ya? Solo beneficios tiene este medio. Nicolás dice, la fibra óptica se necesita manipular con guantes, ¿cierto? Y supongo que no ocupa mucho espacio por el tercer punto. Así es, siempre se recomienda la fibra óptica utilizarla en espacios de trabajo, digamos, estructurados, ordenados, limpio, también necesita mucha limpieza. Pero eso también depende del contexto donde esté trabajando, porque no sé si han visto, hay muchos técnicos de repente en la calle, bueno, que están trabajando con una mesita, sobre todo en el centro de Santiago se ven muchos, que están fusionando fibra óptica, ¿ya? Pero como bien dice, la limpieza es fundamental en la fibra óptica, sobre todo a la hora de poder hacer fusiones correctas. Y Gabriela dice, profe, ¿y cómo se descubrió la fibra óptica? Gracias, Gabriela, por la pregunta, porque la vamos a dejar para la próxima semana ya. A ver si me la responden ustedes mismos y llega la próxima semana con la respuesta respondida para la señorita Gabriela. ¿Quién habrá descubierto la fibra óptica o cómo se descubrió? A lo mejor fue un accidente. Alguien dijo, a ver, ¿y qué pasa si paso datos a través de una fibra de vidrio? ¿Ya? Por ahí queda la interrogante para usted, a ver si la próxima semana la tienen. Ya, chiquillos, son las 11:59, así que vamos a dejar la clase hasta acá. Entonces, hablamos mucho sobre lo que es la fibra óptica, sus principales ventajas, ¿cierto? Dónde está siendo utilizada, y ya vimos que es casi un milagro de la naturaleza. Ya, chicos, vamos a dejar entonces la clase hasta acá. La próxima semana respondemos las interrogantes. Investiguen ustedes también por su cuenta para que lleguen a sus propias conclusiones y las podamos compartir con la clase. Eso, chiquillos, un gusto y que estén muy bien, que tengan una muy buena tarde. Entonces, Hasta la